Bien, los números de las estadísticas son preocupantes. Hay una inversión de aproximadamente del 14% que realmente no refleja absolutamente para nada las necesidades del país. Hay una capacidad ociosa entre el 38 y el 40% en la mayoría de las industrias. Y la pregunta es quién invierte en el país. Dos expertos para analizarlo, el doctor Héctor Paglia y el licenciado José Simonella, están con nosotros y con ustedes para darnos alguna pista, a ver qué es lo que sucede con todo esto, porque la mayoría de los sectores, aunque hay algunos neutros que todavía se mantienen, han caído prácticamente en niveles catastróficos la producción de cada uno de esos sectores. Gracias a ambos por venir. Gracias, Ricardo. ¿Por dónde empezamos, José? No, a ver, yo creo que la situación es preocupante, la situación actual. Ahora, las perspectivas son buenas y esas perspectivas buenas son las que hacen que los empresarios no terminen tomando decisiones mucho más drásticas frente a este panorama que hablabas recién, es decir, capacidad ociosa, caída del nivel de actividad, etcétera, etcétera. Me parece que para inversiones en la economía real todavía falta que se definan varias cosas. Es Por decir, ejemplo, si uno toma una función de producción de una empresa y comienza, la cuestión tributaria, ¿está resuelta? No. Hay una comisión analizando una nueva política tributaria, con lo cual no está decidida. El tema energético, ¿está decidido el costo de la energía? No. No sabemos cuánto vale el gas, no sabemos cuánto vale la energía eléctrica, no está decidido. El tema mano de obra, ¿está decidido? No. El tema paritario, ahora se prevé que va a aumentar la conflictividad social para finales de año, en virtud de esto que decía Blanco recién, es decir, los gremios pretenden recuperar lo que perdieron y el gobierno pretende y los empresarios que las próximas paritarias reflejen la inflación esperada, con lo cual ahí hay un gap difícil de zanjar, digamos, que seguramente el bono no lo va a solucionar ese problema. Así que si uno toma los principales costos de una función de producción de una empresa no están resueltos, con lo cual la inversión de largo plazo no va a venir. Entonces la inversión esta que viene para enterrar capital durante 10 años, todavía no va a venir. ¿Qué está viniendo? Y la inversión financiera, aquella que asegura, digamos, una muy buena rentabilidad cuando uno la dolariza y más si toma coberturas, ¿no? Como podría ser dólar futuro, etc. Así que lo que está entrando, los dólares que están entrando hoy, que son muchos y que verás que la balanza, digamos que las reservas están aumentando, Así digamos, es. son fruto del endeudamiento de los sectores, digamos, tanto de provincias como de nación e incluso de algunas empresas privadas, más algunos inversores extranjeros que vienen a aprovechar este diferencial de tasa que en el mundo les costaría mucho tiempo. Pero la inversión productiva, y esa se está demorando. Así que el gran desafío del gobierno hoy es nivel de actividad y, por supuesto, empleo. Y verás que ya ha dejado, digamos, de lado las premisas que tenía de baja de déficit fiscal, ¿no? A mí me preocupa un poco lo que decía José con respecto a la inversión, o sea, los dólares que entran, que da la impresión que no son para inversión productiva, sino dólar financiero o para especulaciones financieras. Se han ido en agosto creo que 1.506 millones de dólares y en total en el año suman cerca de 9.000 a 10.000 millones de fuga de dólares. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué representa eso desde el punto de vista de la solidez política de un gobierno? Bueno, Ricardo, yo creo que por estos días de octubre podríamos recordar que alguien dijo en su momento que la única verdad es la realidad. Sí, señor. Y esa realidad ha sido muy bien descrita por Blanco y coincido totalmente con Simonella en cuanto al aspecto coyuntural por el cual está pasando la realidad económica del país. Ahora bien, este país en este momento está en una transición totalmente descarnada, una transición que ha ido variando sus objetivos de acuerdo a las circunstancias políticas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es el propio presidente el que ha tomado la conducción política y el que está definiendo los objetivos. De hecho, hoy hay una reunión del presidente con todo el equipo económico en víspera de ver cuál es la definición salarial que se toma. En ese aspecto, el gobierno ha tomado decisiones de cómo afrontar esta coyuntura. La principal decisión es lo que señalaba Blanco. Vamos a ir por un camino de gradualismo frente al déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la realidad política nos está impidiendo ir a una solución de shock. Eso es lo que se dice el gobierno a sí mismo y justifica que es mucho más sano, y es cierto,
financiar el déficit fiscal con endeudamiento que hacerlo con emisión monetaria. Pues bien, si esta es la salida para darle tiempo a que todas esas cuestiones que en la función empresarial que bien describía José no están definidas, empiecen a estar definidas, aplaudimos. ¿Cuál es el riesgo? Y eso debemos señalarlo. Y no significa ponernos en una oposición por la oposición misma a la política económica. El riesgo es lo que ya hemos vivido los argentinos, en donde el endeudamiento, la facilidad de acceso al crédito, la potencialidad de que frente a mejoras en condiciones de tipo político y jurídico, los mercados que están súper líquidos en el mundo ofrezcan financiamiento, pase a ser la solución de fondo. Si es la solución de fondo, ya sabemos cómo termina, porque el déficit no termina no cortándose, las condiciones objetivas para atraer inversión y generar empleo genuino no se dan, y llega un punto que quienes financian dicen hasta acá llegamos. Ese hasta acá llegamos es el fin de la historia. Por lo tanto, nosotros estamos avisorando un gobierno con una transición en donde ha afrontado costos y lo está afrontando en materia fiscal, que ya vamos a ver cuál es el resultado, fundamentalmente por el mal manejo que se hizo de la cuestión tarifaria. Por otro lado, tenemos que se siguen sacrificando puntos del producto en términos de inversión en aras de tratar de generar condiciones para que esa inversión llegue, con un gran anabólico que va a ser precisamente la regularización patrimonial de los argentinos, que va a permitir cierto grado de desahogo fiscal, pero que se da por única vez y que después se va a ir secuenciando en el tiempo por los mayores ingresos impositivos que pueda haber de lo que se haya blanqueado. Pero esa no va a ser suficiente caudal para precisamente dar sustento a una inversión productiva que dé, y con esto termino, un proceso de no de rebote económico, sino de crecimiento sustentable. Yo me quedé pensando en lo que decía José y en lo que decías vos, Héctor, pero a mí me preocupa esos puntos que planteó José. Los 3 puntos esos de energía, de paritarias, yo le agregaría 2 más. La reforma tributaria y la reforma financiera. Es decir, 2 hechos puntuales que me parece que si no hay reforma tributaria y esto sigue, la presión tributaria sigue siendo tan excesiva como la de ahora, creo que también va a ser un condicionante en el futuro también en materia de inversión, ¿no? En realidad para que la inversión crezca, tiene que mejorar la competitividad de Argentina. El problema de Argentina por estos años es un problema de competitividad, que en los últimos siempre han demandado la competitividad vía tipo de cambio. Cuando uno demanda competitividad por tipo de cambio, lo único que logra es tener estas cuestiones pendulares, que hoy es un gran negocio y de acá a 5 años es un pésimo negocio, y así sucesivamente. Digo, la competitividad se tiene que lograr con mejores inversiones, con menor presión tributaria. Cuando uno ve la presión tributaria de Argentina en términos relativos con la zona, se da cuenta que Argentina tiene una presión tributaria tremenda. Entonces, digo, más allá de que hoy el ministro Cabrera habló de la ley de pymes y de algunas ventajas para la pyme, pero en realidad la presión tributaria entendida como tanto del gobierno nacional, provincial como los municipales, es tremenda para la economía argentina. Entonces, acá vos mencionabas la reforma financiera y yo la verdad es que el problema de Argentina no es un problema financiero, el problema de Argentina es que falta un mercado de capitales. O sea, cuando uno analiza Argentina, el mercado de capitales que analiza es ínfimo. No existe en términos no con los países desarrollados, con los países de la región. Los países de la región tienen en el mercado bursátil, para dar un ejemplo, el 36% del PBI. Argentina no llega al 1% de capitalización. La Argentina tiene, en tema de depósitos, el 16%, me parece 15%, entonces viene el número del PBI, mientras que la región está arriba del 40%, o está acá el 39 y pico, casi 40%, y los países emergentes están al 70% y los países desarrollados están al 114% del PBI. Entonces, digo, cuando por ahí uno dice la reforma tributaria, que hay que hacer, hay que grabar la renta financiera, la verdad que es un error.
¿Por qué querés sacar plata donde no hay? En realidad lo que tenemos que hacer es que se críe en Argentina el sector financiero. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que los argentinos no ahorran? No, los argentinos ahorran. El problema es que no ahorran en Argentina. Ahorran afuera. El Banco Central ha dicho que hay 246.000 millones de dólares en el exterior. Eso es 2,5 veces la base monetaria que tiene Argentina, los depósitos que tiene Argentina, perdón. Entonces digo, el problema de Argentina no es la reforma financiera para cobrarle impuestos a las utilidades del sector financiero, que la verdad son muy chicas. La reforma financiera que hay que hacer es para generar un verdadero mercado de capitales que no existe en Argentina. Y la verdad que el sistema bancario, como está definido, como está concebido por el regulador en virtud de las experiencias, de las malas experiencias que tuvo Argentina, es un sistema financiero pensado en un banco comercial, en un banco de inversión. Entonces nosotros necesitamos subir, digamos, la inversión del 15%, 16% del PBI que planteabas recién, al 25, 10 puntos. ¿Cómo lo vas a hacer? Con este sector financiero no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque financia a corto plazo y porque no tiene depósito para financiar préstamos. Entonces lo que hay que hacer es generar un mercado de capitales vigoroso que realmente permite financiar el largo plazo y con los tiempos de financiación que necesitan las empresas, que son con periodos de espera, con digamos, el pago de capital, de amortización de capital en virtud de su función de producción, etcétera, etcétera. Con lo cual digo, me parece que esto de quererle cobrar impuestos al sector financiero, que parece una gran reforma, en realidad lo que va a hacer es quitarle la posibilidad al sector productivo de que financie la inversión de largo plazo. Y el préstamo internacional no va a durar para toda la vida. Porque acá estamos contando con un escenario internacional de extrema liquidez, como decía el doctor. Ahora, ¿qué pasa cuando Estados Unidos comience a aumentar algunos puntos de la tasa, o algunos no, puntos básicos, hablo, ¿no? 0,25, 0,50% de la tasa? Seguramente el crédito para los argentinos se va a ir complicando si esto llega a suceder. Así que me parece que tenemos que aprovechar esto, como bien dijo el doctor recién, para financiar la transición, pero con un objetivo claro de que tenemos que lograr en Argentina hacer las reformas del gasto. No significa achicar el gasto, significa eficientizarlo al gasto. Porque Argentina, digamos, los argentinos, yo siempre digo, necesitamos un Estado grande. Todos pedimos un Estado grande para uno y chiquito para el otro. El productor agropecuario pide que le subvencione el problema tambero, pero que no le solucione la industria. El industrial pide que le solucione él, pero que no le solucione el tambero. Entonces, todos queremos un Estado grande para nosotros, no para los otros. Pero en definitiva, cuando vos te hablas con los distintos sectores, vos vas a ver que todos le reclamamos al Estado que tenga una participación argentina. Así que pensar en bajar el gasto público no parece sencillo. Lo que uno debería hacer es eficientizarlo por un lado y por otro lado aumentar la producción para que se financie el gasto público de una manera más equitativa y no sobre los que hoy están formalizados solamente. Héctor, terminamos con un déficit prácticamente igual que el que terminó el kirchnerismo. Así es, y eso es preocupante. Yo creo que a lo largo de todo el programa, que lo he estado escuchando atentamente, y lo que decía José recién, afloran los problemas básicos estructurales de Argentina. Problemas de confianza, problemas de transparencia, problemas de honestidad en el manejo de la cosa pública, que son las cuestiones que en definitiva también los inversores terminan viendo para procesos que a veces llevan décadas en madurar y en generar el buen ambiente de inversión. Tantos años de crecimiento, ¿no? Es muy difícil y eso es, yo creo que en eso es donde la dirigencia en todos sus niveles tiene una responsabilidad muy grande de exigirle, porque tampoco es lógico, como dice José, si vamos a poner la mira solo en un sector y grabemos ese sector, etcétera, y vamos a cometer errores gravísimos. ¿Por qué hay créditos a cortísimo plazo? Y porque los depositantes en la Argentina están escaldados ya de que los estafen y depositan a corto plazo. Entonces, ¿por qué el sistema tributario tiene tantos actores que lo miran de reojo? Y porque el sistema tributario va cambiando y se va enmendando y se va parchando. Esperemos, y creo y tenemos todos la genuina esperanza de que esta comisión que está trabajando siente las bases para una reforma tributaria integral, que bien la señalaba usted, Ricardo, en el sentido no solamente de lo que es la parte tributaria propiamente dicha, sino de la administración tributaria. Es decir, que no haya algunos que puedan tener facilidades para no tributar y otros que si tributando sean castigados. Entonces, es todo un gran cambio, y yo creo que el gobierno se está proponiendo un cambio en el cual hay que conseguir los consensos necesarios, los acuerdos para poder avanzar, y es la única forma de ir al principio de este bloque, es decir, de conseguir inversión genuina para generar empleo.
Héctor José, gracias. No, gracias por a venir. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Bien, todo lo que se ha dicho es muy importante. Ahora, da la impresión de que todos los caminos, o al menos en esta última semana, conducen a Roma. La canonización de José Gabriel Brochero permitió en muchos casos una reunión, una convocatoria argentina, necesitando principalmente de la influencia del Papa en la política argentina, que esto quedó acreditado. La apariencia de ayer hoy es una absoluta realidad. Francisco es consulta política de todos los dirigentes argentinos, vengan del palo que vengan, le preocupa al Papa la Argentina y su Estado, parece no influir, lo van a negar la mayoría de los dirigentes argentinos, pero dicta por lo bajo, en particular sobre el diálogo social, la pobreza, el narcotráfico y la inseguridad. El epicentro que dejó el gobierno anterior y el que no termina de resolverlo. Me parece que no hace falta hacer una lumbrera para observar que el caldo social está en ascenso. Algo se ha dicho aquí de los distintos participantes. Las medidas del gobierno no terminan de mitigar las necesidades primarias de pauperización que tiene hoy la sociedad. Un bono de 2 o 3 mil pesos no es un atenuante para el descalabro de la mayoría de las finanzas familiares, más teniendo en cuenta los índices que ha publicado el INDEC. Contraídos todo esto por una inflación, por impacto de los precios, que es en última instancia estos bonos una gota de agua para el sediento. Me parece que el flagelo que Macri no ha vencido definitivamente es precisamente el de la inflación. Y yo creo que el 1.1 de septiembre de alguna manera lo prueba porque no están todavía las tarifas total y absolutamente regularizadas. La caída de la actividad económica y la política monetaria han sido nomencladores claves en estas discusiones que se han dado en esta mesa. Gravitan concretamente en la producción, en el derrumbe de prácticamente todos los niveles, con muy pocos sectores que emergen como neutros en última instancia. Nadie va a intentar o a invertir concretamente, intentar invertir en la Argentina, si no hay políticas claras, lo señalaron Simonella, lo señaló en este caso Paglia y también el mismo Blanco. La inversión, lo dijeron ellos y lo sostenemos, es de un 15% del PBI y la capacidad instalada para trabajar de las industrias tiene un 40% de ociosa. Es muy pobre para recuperar los niveles que algunos comparan con el 2001 y el 2002. El Banco Central tampoco ayuda, lo decía Alfredo Blanco, a sostener la tasa casi al 27%. Dicen que hay demasiado dinero en el mercado y hay que apuntar a la demanda, la concepción de Sturzenegger. Las fricciones sobre el contexto ideológico en cuanto a la aplicación de la política económica, tanto del Banco Central como finanzas, también es evidente. Habrá que ver en el futuro cómo la resuelven.
Las formas de aplicar la política monetaria es el centro crucial del gobierno, lo dijeron Paglia, lo sostuvo Simonella en este sentido. Y estos son evidentemente causas que de alguna manera se complementan con un dólar. ¿Por qué? Porque los empresarios están mirando el dólar sombra como lo denomina el central, es decir, reserva sobre base monetaria. Hoy da 20 y pico por ciento, 20 y pico de pesos. Es a donde apunta concretamente el empresario y donde va a apuntar en el futuro si esto no se resuelve. Más allá de la palabra santa, de que Macri debe resolver con urgencia varios temas. La actividad privada hace 4 años y medio que no crece, no genera empleo. El kirchnerismo lo reemplazó con el escudo estatal en su momento. Hay 120.000 desocupados. En agosto la fuga de divisas, decíamos en el programa, fue de 1.506 millones de dólares y hoy supera prácticamente los 9.000 o los 10.000. Otra de las cosas que hacen a la cuestión es la interferencia en la justicia. Me parece que esto es parte del cinismo político del gobierno nacional. Si, como dicen, frena las causas de Cristina Fernández de Kirchner y de otros compañeros de andadas en la delincuencia económica y está estimulando su participación política, es en extremo hipócrita. Así Macri está más cerca de una visión lampedusiana que de Cambiemos o del cambio. Nadie le asegura que dividir en 3 lo aproxime a un triunfo en el 2017. Hay una demanda de soluciones importantes. Tal vez la marcha a la deriva del gobierno de Macri haya tenido contenidos o contención en Roma. Aunque la palabra santa no modere el hambre ni dé soluciones políticas. Winston Churchill, además de fumar tremendos habanos y toscanos, pensaba. Y una vez dijo que él aseguraba que un político que se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, deja de ser estadista. Teléfono, presidente. Hasta la semana que viene.